El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de este día enfoca hacia un hecho que es fundacional prácticamente para el judaísmo, y es el hecho de que Israel fue prácticamente destruido. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. El templo de Salomón fue destruido por el imperio persa, y fueron llevados al cautiverio allá por el 586 a.C. 70 años estuvieron en cautiverio, y esos 70 años fueron una época de dolor, de sufrimiento y de reflexión. ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Y por qué nos ha pasado esto? Es porque nos alejamos de Dios y vivimos en la idolatría. Pero llegó el momento en que Dios se apiada de este pueblo, y leemos ahora cómo apiadándose de este pueblo, Dios le habla a Ciro el persa, Ciro el grande, el más grande de los emperadores persas, y le dice que deje ir a su pueblo. Le dice que él no le conoce, pero que él es el Señor. Y Ciro hace algo que quizás viene a resonar en la lectura del Evangelio, porque le da a Dios lo que es de Dios. Le devuelve su pueblo que había sido llevado cautivo. Y entonces Ciro permite que Israel, la porción de Israel, vamos a decir Judá, pueda regresar de nuevo a su tierra. Les devuelve su tierra, vuelven, y entonces es donde realmente se reconstruye, y es donde nace prácticamente lo que hoy en día llamamos el judaísmo como tal. Porque hubo un hombre que, entendiendo que Dios le habló, devolvió al Señor lo que es del Señor. El Evangelio, pues, nos viene a hablar de ese hecho con unas palabras finales de Jesús que dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La figura que utiliza Jesús es decir: denme en esa moneda. Le enseña la moneda y dice: ¿cuál es la cara que está aquí? Pues la del César, pues devuélvensela. Pero tu rostro, ¿de quién es? ¿A quién te pareces? ¿Quién te hizo? Entonces, tú eres del Señor. La moneda es del César. Meditaba sobre este muchacho, Carlos Acutis, que creo que nos
enseñan, prácticamente con su vida nos da una lección de lo que es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya más o menos todos conocen de este muchacho, es bien interesante, nació el 12 de octubre de 1991, el Día de la Raza. Perdón, falleció el 12 de octubre del 2006 y nació en 1991. Ahora, esta fecha de 12 de octubre es interesante y ya voy a decir por qué. Tuvo una vida realmente ejemplar. Un muchacho que desde muy temprana edad amó al Señor a pesar de que sus padres eran católicos de nombre, ¿no? La mamá en una de sus entrevistas dice que habrá ido a misa antes de él unas 4 veces en su vida. O sea, ni siquiera un muchacho que, por decir así, recibió una enseñanza cristiana en su propio hogar. Sin embargo, desde pequeño él manifestó ese amor por el Señor. Al recibir su primera comunión a los 12 años y al fallecer a los 15, prácticamente me hace pensar que el tiempo que realmente él tuvo para realmente trabajar y manifestar al Señor fue prácticamente el mismo tiempo que tuvo Cristo, 3 años, para poder manifestarse, para poder dar testimonio. Cuando él fallece, había tocado tantos corazones, porque era un muchacho que manifestó ese amor tan grande por la Eucaristía y utilizando los medios de comunicación. Hay un video que hace un documental sobre los milagros eucarísticos para hacer llegar a nosotros o a todos aquellos que podían escucharlo, poder llevar ese amor que él sentía por la Santa Comunión. Y en ese proceso realmente fue tocando a tantos corazones, en particular a su familia. Es interesante porque es difícil que nosotros veamos a un muchacho de 12 años, 13 años, 14 años, que nos esté queriendo enseñar acerca de la comunión. Que venga a la misa, que se siente y vea con ilusión el momento de poder recibir a Cristo. Que tenga la convicción de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que se sienta verdaderamente alimentado por ella y que se sienta llamado por convicción a compartir eso que él siente y sobre todo su alegría por seguir al Señor, compartirla con todos los que lo rodean. Un niño normal, un joven que vivió su vida, jugaba fútbol, tenía sus amigos, pero había pasado algo en él, algo muy importante que hoy de nuevo resuena en el Evangelio, porque él estaba haciendo lo que dice ahora el Señor, dando a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios en Carlos Acuti? Su juventud. Carlos entregó su juventud al Señor, pero no la entregó forzado. ¿Se han fijado algunas de ustedes, mamás, que traen a sus niños jóvenes y que tienen que jalarle las orejas para que vengan a misa? Algunos vienen y todavía, ya entrando por la puerta, todavía lo vienen regañando porque, mira, no te has peinado, subiste ese pantalón. Yo tenía ese pleito con mi hijo porque siempre los pantalones a media asta y yo no sé. Y sí, siempre que lo veía le pegaba el jalón, ¿verdad? No le hacía un wichi, ¿cómo es? No quedó para que llegara a la decencia, ¿no? Y ver a este muchacho que en realidad él era el que lideraba la vida espiritual en su casa. ¿Se imaginan ustedes a un jovencito de 13, 14 años liderando la vida espiritual en su hogar? Y como siempre pasa que las mamás son capaces de ver lo que los demás no ven. Contaba un sacerdote que le fue a dar la extrema unción, que cuando tuvo la oportunidad de cruzar un par de palabras con él nada más y con la mamá también, pero la palabra que le dijo la mamá cuando él se iba, le dijo, lo van a hacer santo. Es la intuición de madre.
Cuando dice eso, me hizo pensar que realmente la madre había sido tocada por la santidad de este muchacho. La madre había sido realmente tocada por el Señor a través del testimonio de su hijo. Hoy en día nosotros le decimos a los padres, o bueno, a uno de padres nos dice, ¿verdad?, que demos buen testimonio para la conversión de nuestros hijos. Y este es el caso de que el hijo daba el testimonio para la conversión de su mamá. Ustedes saben que todas las enfermedades como esas, como el cáncer, son enfermedades terribles, dolorosas sobre todo, ¿no? Y él no fue la excepción. Pero de alguna manera siento como que Carlos Acutis vivió de alguna manera también el proceso de Cristo, un proceso de cristificación definitivamente. Y cuando él muere, había tocado a tantas personas que pronto se presentaron la solicitud para declararlo, para entrar en un proceso de beatificación. Se presentaron muchos testimonios y en ese proceso, muy pronto, le declaran, en este proceso le llaman siervo de Dios. Cuando es declarado siervo de Dios, envían la foto de él y la información de él, la riegan por todo el mundo, buscando un poco más de información también. Y cuando llegan al punto en que la información es suficiente y la iglesia está convencida de su santidad, entonces le declaran venerable, y en este punto le piden a Dios que confirme que verdaderamente la vida de este muchacho ha sido una vida de santidad. Ahí, ¿verdad? No es que le pegan un telefonazo al Señor, ¿verdad?, sino que se le pide al Señor que dé esa confirmación. ¿Y cuál es la confirmación que normalmente la iglesia espera del Señor para que diga, bueno, la conclusión que ustedes han llegado es real? Bueno, es básicamente un milagro comprobado desde todo punto de vista. Y resulta que en el 2013, y precisamente por eso decía la fecha del 12 de octubre en que él fallece, el 12 de octubre del 2013 se da este milagro inexplicable científicamente, allá en Brasil, donde vivía un niño que nació con una malformación congénita del páncreas y que necesitaba de una operación muy peligrosa. Pero esta operación no fue necesaria porque ese día el Señor estaban presentando una reliquia de este muchacho, y en la oración que hace el sacerdote y en la petición que hace este niño queda sanado de esa enfermedad. Me llama la atención que pasó el 12 de octubre, que precisamente es el día también que murió Carlos Acutis. Y entonces con esta reliquia pues se confirma y comprobada, y se hacen todas las investigaciones médicas y todo eso, y se le declara beato. Cuando se le declara beato, también sale a la luz para nosotros que no conocemos de este caso, pero yo creo que lo más importante que la iglesia busca es que la gente vea el testimonio de las personas, que la gente se dé cuenta que el llamado del Señor a la santidad no es un llamado a algo imposible, sino que es un llamado al cual realmente se puede atender. Y me llama la atención este muchacho, sobre todo sus palabras y sus lemas. Y una de las palabras que él dice, que son poderosísimas y demuestran realmente el nivel de santidad con que él estaba viviendo su vida, y le dice a su mamá: mamá, no temas, porque con la encarnación de Jesús la muerte se convirtió en vida y no hay necesidad de escapar, porque con la vida eterna nos espera algo extraordinario. Gloria al Señor. Ustedes se imaginan su hijo muriéndose y le dice: mamá, no temas. Qué convicción,
de lo que espera más allá. Y él acostumbraba a decir algo que también es tremendo. Él decía, nuestra meta debe ser el infinito. El infinito es nuestra patria desde siempre. Es nuestra patria, y dice, el cielo nos espera. Ustedes se imaginan ese anhelo por el cielo, pero con convicción. Esa convicción de que hay algo más, esa convicción de que haya algo extraordinario que nos espera. Yo creo que es lo que le da fuerza al santo para seguir adelante. Una expresión bien conocida de él que decía, la Eucaristía es mi autopista para el cielo. Qué tremendo, ¿verdad? La Eucaristía es mi autopista para el cielo. Qué maravilloso si nosotros viniéramos y tomáramos la Eucaristía, como que agarramos ahí la fuerza, ¿verdad? Para ir adelante. Y una de las más famosas es, decía él, todos nacen como originales. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, decía. Jesús nos da los sacramentos para no morir como fotocopia. Sacar eso bueno de nosotros. Dar realmente a Dios lo que es de Dios. El Papa Francisco lo declaró venerable en el verano del 2018. El Papa lo señaló como un ejemplo para todos los jóvenes en el Sínodo de Jóvenes, Christus Vitit, y dijo, este joven pudo utilizar las redes de comunicación actuales para comunicar a los jóvenes valores y belleza, y esto es lo fundamental de por qué Carlos es santo. En realidad, para ser santo, simplemente hay que vivir la vida cristiana de Dios como Dios lo pide. No hay que hacer cosas como que voy a caminar sobre las aguas o cosas por el estilo, ¿no? Ser originales, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y yo creo que el Evangelio de ahora, precisamente, si lo pensamos desde la perspectiva de Carlos Acuti, dar a Dios lo que es de Dios. Yo le digo a los jóvenes, ¿qué es de Dios? ¿Qué tienes tú que es de Dios? En primer lugar, tu juventud. Entrégale tu juventud al Señor. No pretendas vivirla en tus términos, sino en la alegría del Evangelio. ¿Qué es de Dios? Tu corazón. No encadenes tu corazón a pasiones desordenadas. Mira que cuando uno llega viejo y ha vivido una juventud amarrado a las pasiones desordenadas, uno vive una adultez, una vejez terrible, difícil. El camino de vuelta es más difícil. Entrégale tu corazón al Señor. No te dejes atrapar por esas pasiones desordenadas. ¿Qué más tienes del Señor? En primer lugar, le digo al joven, tu sexo. Vive tu sexo en los términos del Señor. Vive tu sexualidad en los términos del Señor. Entrégale al Señor tu sexualidad. Mira que por eso cuando uno llega viejo, cuando uno está adulto, tiene tantos traumas, tantas aberraciones, producto de haber vivido una sexualidad equivocada durante la juventud. Entrégale tu sexualidad. Cuídala como lo más preciado que tienes en su vida. Y lo digo a las muchachas, se lo digo a los jovencitos. Entrégale al Señor tu sexualidad. ¿Qué más tenemos del Señor? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos entregar? Esto no quiere decir que también nosotros los viejos, ¿verdad? Pero digo, quiero hablar a los jóvenes. Pero agarramos nuestra parte nosotros, ¿verdad? Tus labios, tu boca, tus palabras. Ya basta de tener esa boca tan sucia, tan terrible. Entrégale tus palabras al Señor. Limpia tus labios con el Señor. Mira que cuando
A veces nosotros pensamos que con esta misma boca que alabamos al Señor también ofendemos, decimos cosas terribles a otros. Desde ya, yo invitaría a los jóvenes que también no nos dejemos, claro, los jóvenes, no nos dejemos arrastrar por jóvenes de ahora y de antes, no nos dejemos arrastrar por los tiempos que corren. No permitamos que el mundo nos arrastre, seamos nosotros los elementos de cambio, como Carlos Acutis. Él no permitió que el mundo lo arrastrara, él arrastró al mundo. El poder que pueden tener en sus palabras, en sus convicciones es tremendo. El joven, una vez ya a la vejez ya no le dan ganas de nada, va a llegar a trabajar, solo a querer estar acostado. El joven está lleno de vida, de ánimo. Recuerden que en la juventud es donde tomamos las decisiones más trascendentes. Hace más de, voy a decir, allá hace como unos 35, 40 años, hubo un joven que también hizo un giro. Tomó una decisión en su vida, le entregó su vida al Señor. Le dio al Señor, le dio a Dios lo que es de Dios. Y ese joven que cortó de raíz con su vida anterior para comenzar una vida de entrega, de lucha, de sacrificio, de idas y venidas, hoy está cumpliendo 30 años de sacerdocio y sigue jovencito y fresco, mírenlo, ¿ves? Ahí está. ¿Y qué tal si en esos momentos de juventud no hubiera tomado su decisión? ¿Qué sería de su vida? Yo a veces pienso de que el Señor siempre lo va guiando a uno desde pequeño, pero también uno se debe de dejar guiar. Uno debe de estar con los oídos abiertos. La intuición la pone en nuestro corazón. Hay situaciones, dice la psicología actual que el medio ambiente, si bien nos influencia, pero realmente no nos determina. Las amistades nos influencian, pero no nos determinan. Nuestros padres nos influencian, pero no nos determinan, porque en el libre albedrío que tenemos nosotros podemos tomar las decisiones acerca de nuestra propia vida. Y todos estos procesos de reflexión, todas estas palabras proféticas que se dan desde el púlpito, todas estas invitaciones, todos estos llamados, precisamente son llamados al corazón, a la conciencia, para reflexionar y tratar dentro de las fuerzas que el Señor nos da de hacer un giro, volvernos a Él y amarle como Él nos ama. No creo que lleguemos hasta ese nivel, pero sí amarle dentro de lo que podemos. La Biblia nos dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Entreguémosle nuestra vida al Señor, entreguémosle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Gloria al Señor.